sabemos que vamos a tener un fin de semana con lluvia, para aquellos que realmente están dando vuelta por ahí con algunas cuestiones que tienen que ser con una fiesta o algo de estilo, ¿no? ¿No es cierto? De acá estamos. Bueno, como habíamos anunciado anteriormente, estamos con el director de DASCA aquí en la provincia de Misiones, el señor Vladimir Pérez. Estuvimos en conexión telefónicamente y quedamos truncados en la parte donde realmente necesitábamos saber sobre el tema de las ondas que interfieren y todas estas historias. Más allá de un grupo que se quería imponer se pretendía más poderoso que el Estado, sí, que era un grupo que no quería adecuarse, que hoy nosotros festejamos el triunfo de la democracia sobre las corporaciones cuando realmente se terminan adecuando, y se terminan adecuando en función de las exigencias que también el organismo en su facultad como organismo contralor, como autoridad federal, le exigió que, por ejemplo, parte de la adecuación para poder analizar los planes que ellos presentaban, tenían que acomodar la grilla, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, cosa que hicieron. Bueno, a partir de ahí, el lunes pasado se decide aceptar la presentación del plan de adecuación y bueno, se aprueba y ahora hay que esperar un mes para ver cuáles son esos 6 grupos que presenta el Grupo Clarín. En función de eso, nuestro trabajo ha sido, es y seguirá siendo, acercándonos a todos los medios y al público en general para explicar el espíritu de la ley, que va mucho más allá de este conflicto con un grupo que ya estaba en plena vigencia para todos aquellos que en definitiva no habían presentado el amparo como había presentado este grupo. Y ahí trabajamos en capacitaciones, por ejemplo, en tener una presencia que realmente tenía 20 años de no tenerla,
veníamos en definitiva de un Estado ausente y los medios lo reconocen eso, de que a partir de esta nueva gestión sienten que hay una presencia mucho más importante del organismo y acompañando un proceso de profundizar en términos democráticos, desde la lógica de que ya no es más a partir de la ley. Nosotros entendemos que el público también, que es el nuevo sujeto, un sujeto de derecho dentro de esta ley, tiene que entender que hay un organismo, por ejemplo, que lo crea esta ley, que es la Defensoría del Público, para que se sienta parte de esta construcción que es la representado comunicación. Más que nada, ¿no? ¿Cómo? Representado. Representado y un lugar donde puede ejercer su derecho, donde se sienta reconocido como sujeto de derecho, porque a la hora que siente vulnerado su derecho, plantea y tiene dónde y es oído, y el Estado actúa en consecuencia de esa demanda y que se respete su derecho al servicio de la comunicación. Todo eso eran cuestiones y siguen siendo cuestiones que hay que acercarle a la comunidad, y por eso nosotros seguimos insistentemente en ese trabajo. Además de hacer entender en ese sentido el espíritu de la ley y la diferencia que tienen en ser un servicio y no un negocio exclusivamente de medios, también está el ir reconociendo en el territorio de la provincia de Misiones aquellos que están abocados a la comunicación hace mucho tiempo, que tienen su emprendimiento hecho, pero que había cuestiones en el marco de la legalidad que le estaban faltando. Cuando hablamos de adecuación de la ley, también estamos hablando de la adecuación para todos. ¿Qué quiere decir? Cualquier medio tiene que estar dentro del marco de la ley. Y nuestro trabajo durante todo este tiempo, seguirá siendo así, es cuáles son las formas o cuáles son las exigencias o la reglamentación que tiene la ley en determinados artículos para que vayan complementándolos y puedan en definitiva desarrollar su actividad sin ningún contratiempo, ¿no? Eso también es un trabajo intenso. Muchos comunicadores no estaban al tanto de las exigencias de la ley, e inclusive tampoco de aspectos puntuales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Defensoría del Público, en lo que tiene que ver con la perspectiva de género que se plantea en la comunicación a partir de la ley, el derecho a la protección a la infancia, varias cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, digo, en función del respeto al público como sujeto de derecho. En ese sentido, venimos haciendo talleres también todo el año, que seguiremos haciendo también este año, porque muchos comunicadores al final, primero con cierto miedo, ¿no? De, viene el AFCA, y de golpe ven que no, que es el Estado presente una vez por todas, haciéndose cargo de lo que de golpe no se hizo durante tanto tiempo, y ayudando a entre todos seguir construyendo, y decimos construyendo porque la comunicación es una construcción permanente, esta ley es una herramienta para esa construcción, y bueno, entre todos, público, medios, comunicadores, seguir trabajando y avanzando en ese sentido. Más o menos, sintéticamente, es el laburo, el trabajo que estamos haciendo. Vladimir, estábamos hablando justamente de un tema importante. Reconocemos y convengamos que estamos en una zona de frontera, o sea que somos diferentes a otras provincias que están muy metidas en el medio del país, ¿no? Tenemos influencias de medios extranjeros y también tenemos una gran cantidad de medios en nuestra provincia. Si no tienen que recorrer toda la provincia, encontramos en cada localidad 4 o 5 radios que están encendidas, que me parece perfecto, pero ¿cómo se va a hacer? Porque me imagino que todas estas radios no van a quedar, me imagino que van a quedar algunas radios que realmente, bueno, tengan en orden sus papeles, que estén dentro de la ley, como decíamos. Si vamos a hablar para estar dentro de la ley, bueno, tenemos que estarlo, y hay muchos que no lo están, pero ¿cómo se va a solucionar este problema? Y el otro tema es el tema de la invasión de los medios de Paraguay, de Brasil, hacia nuestra provincia, que, bueno, interfiere ciertas ondas de algunas radios y televisión. ¿Cómo se va a arreglar, o por lo menos cómo piensan solucionar este drama? Un tema, por ejemplo. Bueno, empezando por la primera parte de la pregunta, que tiene que ver con lo estrictamente acá en la provincia. Es cierto, nosotros tenemos
el 90% de las fronteras es internacional, Sí. tanto con Brasil como con Paraguay. Nada más que un 10% tenemos de frontera con otra provincia de la Argentina, lo cual genera una situación no solamente excepcional, sino compleja. Claro. La complejidad que da que vos no te podés manejar en términos directos, sino que todo lo que tenga que ver con el exterior se tiene que manejar por Cancillería. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos abordar un tema, tener un diagnóstico de cuál es la situación y cuál es la problemática que está implicando, junto con los organismos, con la CNC también, que tenemos un acompañamiento, con los municipios que tienen que también saber determinadas cuestiones como para poder permitir una comunicación en su reducto, en su zona de injerencia. Y ahora, pero de todo eso después nosotros tenemos que presentar cuál es la problemática a nivel nacional y el organismo se comunica con Cancillería y es Cancillería la que tiene la herramienta, digamos, como para ir resolviendo el conflicto en el marco internacional. Ahora, acá dentro de la provincia, nosotros tenemos varios medios de comunicación en distintos municipios, que no hay una saturación del espectro, por ejemplo, y sin embargo en otros sí. Llámese Posadas, llámese Iguazú, que son lo que nosotros llamamos zona de conflicto, porque está saturado el espectro radioeléctrico. Para que entienda el público, en términos menos técnicos, el aire, que es donde se emiten las señales, es finito, tiene una determinada cantidad de posibilidades de ser ocupado. Lo que nosotros sabemos es elaborar un plan técnico. ¿Qué es el plan técnico? Es decir, bueno, cuántas frecuencias están disponibles dentro de los canales que están en determinada zona. Ahí hay varias cuestiones que influyen en la capacidad que tenga el espectro, que son las distintas potencias o las distintas categorías que tenga cada una de las señales. Si vos tenés categorías que van, la categoría E, por ejemplo, que es de baja potencia, que llega hasta 28 kilómetros, que tiene hasta 1 kilo de potencia, digo, bueno, vos sabés que tenés 56 kilómetros en esa frecuencia, supongamos, 94.1. Hay 56 kilómetros que hace el diámetro de ese globo, de ese círculo. Bueno, sabés que en la 94.1 tenés que correr de 58 kilómetros para que pueda haber otra, y así sucesivamente. Claro. Eso es de la manera que se va ordenando el plan técnico en cada parte de la provincia. Implica que en algunos lugares, cuando hay señales que tienen más potencia, es más grande, cuando es más chico es más pequeño, entonces se pueden ir corriendo, pero todo eso se tiene que ir organizando. Tenemos nosotros una presentación del plan técnico y la CNC, que es el organismo que realmente regula toda la parte técnica, la que también con la cual compartimos la información y se terminan tomando las decisiones. Fundamentalmente la CNC es la que decide al final dónde puede haber o no un lugar en el espectro para un medio. Eso en cuanto a la posibilidad técnica. Ahora, para vos tener una licencia, tenés una determinada cantidad de trámites que hacer. Lo que ha pasado durante muchos años es que por esta ausencia del Estado, que nosotros nos hacemos cargo, es una mochila grande, pero nos hacemos cargo, tratamos de ir ordenando. ¿Qué quiere decir? Aquellos que fueron desarrollando su proyecto comunicacional, que se pongan, los papeles los pongan todos en regla. Entonces, digo, ¿qué es lo que se toma en cuenta? Bueno, aquellos que fueron censados, aquellos que ya tienen una presencia en el organismo, que está mostrando que no es que están deliberadamente y haciéndose los pícaros en el espectro, sino que no, realmente hicieron lo que el Estado hasta ahí les decía que tenían que hacer. Nos encontramos con otra problemática también, digo, la cantidad de gestores o pseudo gestores, que terminaban siendo estafadores muchos, y nosotros todo eso lo fuimos depurando también. No solamente acá en la provincia, en Buenos Aires, la cantidad de estudios que había, que eran más bien, no sé cómo calificarlo, pero en definitiva, que terminaban haciendo un negocio de las supuestas licencias que nunca llegaban. Bueno, nosotros esto de dividir ahora, inclusive en una zona más, la provincia, es para justamente que no haya ningún actor, porque no se necesita para tener la licencia. Bueno, necesitas un gestor, lo podés tener, no lo necesitas, son trámites personales, nosotros tenemos todo a disposición para hacerlo lo más fácil posible y accesible. De hecho, el AFCA a nivel nacional, en la página está todo muy bien ilustrado y muy fácil de seguir los trámites para hacer. Inclusive después que tenés un expediente lo podés seguir por internet. Está todo como para que el propio proyecto o
el dueño, o la asociación o el grupo de gente que quiere hacer proyecto comunicacional lo puede hacer por cuenta propia sin tener que ir a manos de un tercero. Todo eso es parte del trabajo integral de la corrección del espectro. Entonces, y ahí sí vamos recién, calculo que ahora, a darte una respuesta satisfactoria. Sí. Para poder corregir eso tenemos que tener ordenado todo eso primero. Claro. Eso es lo que vinimos haciendo. Entonces ahora lo que estamos haciendo más hacia el territorio, donde obviamente ya no podrían surgir más medios de comunicación en forma que no sea con la autorización del Estado, que es el que tiene la facultad de brindárselo, y por otro lado, aquellos que ya no tienen más excusas para decir que no hicieron los trámites como corresponde. ¿Esto qué implica? Una situación nueva, ir más a fondo, que bueno, muchachos, ya está, sigamos, saben que estamos acá, digo, bueno, ordenen. Si no ordenan, ordenen. Si se le intimará en principio mediante buscando una comunicación directa, fluida, amena, y a medida que no vayamos encontrando las respuestas a ese ordenamiento, y bueno, tenemos el peso de la ley que va a tener que o cumplen o en todo caso se le confiscarán los equipos a esos que hay. Ahora, en la mayoría de la provincia vos tenés liberado bastante espectro, no tenés grandes problemas supongamos en Aristóbulo del Valle, en San Pedro, en Guaraní, ahí no tenés, pero sí en las zonas de conflicto, ahí tenemos que tener estamos trabajando en ideas de cómo ir recuperando ese espectro que está saturado, para que todos puedan trabajar en el marco de la libertad de expresión, porque digo, si vos tenés saturado el espectro, en definitiva hay voces que no permitís que se escuchen porque las pisan otros y en definitiva eso va en contra de lo que es el espíritu de la ley. Ahí hablamos de que hay una posibilidad de asociativismo en algunos emprendimientos comunicacionales que lo puedan aplicar, como para que, bueno, si de tres que no pueden estar en el mismo lugar y hay la posibilidad de asociarse, tanto sea porque los unifica el universo al cual quieren interpretar o digamos o con lo cual quieren interactuar dentro de los sectores de la comunidad, o puede ser lo contrario, pueden ser muy distintos aspectos, entonces cada uno le pone lo suyo a ese proyecto comunicacional nuevo y bueno, y los contendría los tres. Eso es algo que estamos tratando de avanzar con los medios en los lugares donde tenemos situación de conflicto. ¿Por qué? Porque la idea tampoco de la ley, del espíritu y de nuestro trabajo es que acallar voces, sino que se escuchen todas. Pero obviamente vos tenés un marco y tenés un espectro finito que tenés que no podés pasarte de ahí. Así que esa es la manera que vamos a abordar Claro, el tema de radio realmente son muchas. Ahora, de los canales de televisión prácticamente, bueno, no son una cantidad como la radio, pero también tiene sus requisitos importantes. Tiene requisitos, ¿no? Es menos complejo dada realmente, donde pueden convivir mucho más, digo, además son proyectos que tienen también una carga mucho mayor, digo, no todos se dedican a la comunicación audiovisual. Sí. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es ajustar básicamente a los cable comunicadores a que respeten la grilla que es en función de las últimas decisiones que se tomaron a nivel nacional del directorio, de que todos los cable operadores tienen que ordenar la grilla. Y en cuanto a las televisiones abiertas, estamos abocados a que esas señales locales se incluyan en los cable operadores de cada lugar. Muy bien, Vladimir, realmente es un gustazo tenerte aquí en la televisión y en la radio, porque estamos en duples, diríamos. Muy importante todas estas cuestiones. ¿Un lugar donde ustedes están en Posada, una dirección? Nosotros estamos en la avenida Roque Pérez, esquina Roque González. Ahí en Roque Pérez 257, es antes de llegar a la esquina. Cualquier cosa pueden dirigirse hacia las oficinas o si no comunicarse a los teléfonos, tanto sea 442 69 13, que es el teléfono de la oficina del AFCA, o al 3755 15 56 0128, que es mi celular. 24 horas del día estoy para esto, así que no. Bueno, Vladimir, si tenemos alguna consulta seguramente vamos a hacer un pequeño corte
vamos a volver, estamos acá un poquito más de tiempo porque hay unas cuestiones por ahí de repente que queremos interiorizar un poquito más y bueno, según tu tiempo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Así que te agradecemos de todos modos la visita y bueno, estamos muy contentos de poder compartir y saber un poco de estas cosas que por ahí estamos en la nebulosa, ¿no? Nosotros, la gente del interior, muchas veces estamos un poco, buscamos información, lo que estamos en los medios, por supuesto, pues la gente ya medio que dice, ¿y esto qué es? Claro. ¿Cómo que la televisión no puede decir no tiene que tener tantas programaciones? Y muchas veces están equivocados los conceptos, ¿no? Entonces esto vale la pena aclarar un poco de esta situación. Nos espera un cachito, ya volvemos, por supuesto. así que un cortecito, ya estamos juntos. Inicio de espacio publicitario.